Bienvenidos a la ayudantía o cápsula del texto La sociedad civil de Norberto Bobbio, que corresponde al segundo capítulo del libro Estado, Gobierno y Sociedad. Esto en el marco del ramo de Sociología Política de la Universidad de Chile. A modo de contextualizar, puedo mencionar que Norberto Bobbio fue un politólogo y filósofo político italiano, quien viviera entre los años 1909 y 2004. El libro que nos concierne el día de hoy fue publicado por primera vez en italiano en el año 1985 y en esta ocasión haremos uso de una edición del Fondo de Cultura Económica. El texto está dividido en 6 apartados, enumerados siendo el primero titulado Las diversas acepciones. En este apartado, Bobbio inicia con lo que llama la gran dicotomía sociedad civil-Estado, que es tratada de acuerdo a diversos pensadores y que en suma define la relación sociedad civil-Estado como una contraposición. Para Bobbio, lo que asegura la permanencia de esta dicotomía es la noción restrictiva del Estado, es decir, Estado como coerción, y que Bobbio entiende en directa relación al auge del mundo burgués. Bobbio menciona a la noción restrictiva del Estado como órgano del poder coactivo, concurre el conjunto de ideas que acompañan el nacimiento del mundo burgués, la afirmación de derechos naturales que pertenecen al individuo y a los grupos sociales, independientemente del Estado, y que como tales limitan y restringen la esfera del poder político, el descubrimiento de una esfera de relaciones interindividuales, como son las relaciones económicas, para cuya reglamentación no es necesaria la existencia de un poder coactivo porque se autorregulan. En suma, la dilatación del derecho privado mediante el cual los individuos regulan sus relaciones guiados por sus intereses reales en detrimento del derecho público o político. Por esto, para Bobbio sería más fácil encontrar una definición negativa de lo que sería sociedad civil, ya que generalmente se la entiende en contraposición al Estado. Bobbio menciona, debido precisamente a que la expresión sociedad civil, como fue utilizada en el siglo XIX, nació de la contraposición desconocida para la tradición entre una esfera política y una esfera no política, es más fácil encontrar una definición negativa que una positiva de ella. Pero incluso en una noción tan vaga se pueden distinguir diferentes acepciones según si predomina la identificación de lo no estatal con lo preestatal, con lo antiestatal o con lo postestatal. Entonces, incluso en una noción negativa se encuentran diferentes acepciones. Pero ¿dónde inicia y dónde terminaría la sociedad civil? Bobbio se acerca hacia una definición positiva de esta. En muchos contextos, la contraposición sociedad civil e instituciones es una vieja reformulación de la contraposición país real y país legal. Para resolver esta última contraposición, podríamos decir que la sociedad civil es el lugar donde surgen y se desarrollan los conflictos. Bobbio menciona, en una primera aproximación, se puede decir que la sociedad civil es el lugar donde surgen y se desarrollan los conflictos económicos, sociales, ideológicos, religiosos, que las instituciones estatales tienen la misión de resolver, mediándolos, previniéndolos o reprimiéndolos. Entonces, los sujetos de estos conflictos y por tanto de la sociedad civil, precisamente en cuanto contrapuesta al Estado, son las clases o más ampliamente los grupos, los movimientos, las asociaciones, las organizaciones que las representan o que declaran sus representantes, que se declaran sus representantes. Entonces son las organizaciones que tienen intereses determinados. Para Bobbio, un grupo paradigmático en este sentido lo representan los partidos políticos, que tendrían un pie tanto en la sociedad civil como en el Estado. Bobbio menciona que se ha propuesto un esquema dicotómico en que se intercalan ambos conceptos de sociedad civil y Estado solo para abarcar el fenómeno de los partidos políticos. El segundo apartado se titula La interpretación marxista. Para Bobbio, la influencia de la literatura marxista explica gran parte del uso contemporáneo de la expresión sociedad civil. El fragmento canónico en que Marx define su concepto de sociedad civil se encuentra en el prefacio de la contribución a la crítica de la economía política, en que Marx menciona que cree haber descubierto, gracias a Hegel, que las instituciones políticas tienen sus raíces en las relaciones materiales de existencia. Bobbio menciona, en la medida en que Marx hace de la sociedad civil la sede de las relaciones económicas, o sea,
de las relaciones que constituyen la base real sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política. Sociedad civil significa el conjunto de las relaciones interindividuales que están fuera o antes del Estado y en cierta forma agota la comprensión de la esfera preestatal, diferente y separada de la del Estado. La misma esfera preestatal que los escritores del derecho natural y en parte en la línea de los primeros economistas habían llamado estado de naturaleza o sociedad natural. Por esto, el carácter específico de sociedad civil, como lo entendería Marx, coincidiría con el concepto de estado de naturaleza desarrollado por autores contractualistas como Hobbes. En el tercer apartado, Bobbio sintetiza el concepto hegeliano de sociedad civil. Bobbio menciona que esto se encuentra desarrollado en los lineamientos de la filosofía del derecho. Hegel desarrollaría un esquema triádico que se contrapone a esquemas diádicos anteriores como el aristotélico y el justnaturalista. Bobbio menciona: como momento intermedio de la eticidad puesto entre la familia y el Estado, permite la construcción de un esquema triádico que se contrapone a los dos modelos diádicos anteriores, el aristotélico, basado en la dicotomía familia-Estado, societas doméstica, societas civilis, y el jus naturalista, basado en la dicotomía Estado de naturaleza, sociedad civil. Con respecto a la familia, la sociedad civil hegeliana sería entonces una forma incompleta de Estado. Y con respecto al Estado, la sociedad civil hegeliana no sería tal en su concepto y plena realización histórica. Bobbio menciona: lo que distingue la sociedad civil de Hegel de la de sus predecesores no es su retraimiento a la sociedad preestatal, sino su identificación con una forma estatal, en todo caso imperfecta. El cuarto apartado se titula La tradición justnaturalista. En este apartado, Bobbio plantea que el concepto eh, desarrollado por Aristóteles indica, de sociedad civil, digamos, indica la ciudad griega o polis y se le considera el origen del Estado moderno. Sin embargo, la misma noción de societas civilis es usada de manera diferenciada por los antiguos y los modernos. Bobbio menciona: las societas civilis del modelo aristotélico siempre son una sociedad natural, en cuanto corresponde perfectamente a la naturaleza social del hombre, la misma sociedad civilis del modelo hobbesiano, ya que es la antítesis del estado de naturaleza y está constituida por un acuerdo de los individuos que deciden salir del estado de naturaleza, es una sociedad instituida o artificial. En ese sentido, Bobbio plantea que sería el concepto de los naturalistas aquel que habría de prevalecer en el uso actual. Menciona: a través de la persistencia del modelo naturalista en la época moderna, de Hobbes a Kant, la contraposición de la sociedad civil frente a la sociedad natural terminó por hacer prevalecer en el uso de la expresión sociedad civil el significado de sociedad artificial. El quinto apartado se titula Sociedad civil como sociedad civilizada. Acá Bobbio hace referencia al uso que autores de la Ilustración escocesa, principalmente Anne Ferguson, habrían dado a la expresión de sociedad civil. Este uso sería distinto al de autores como Hegel o los abordados anteriormente, quienes usan un adjetivo que proviene de la categoría civitas y que refiere a una condición política. En cambio, estos autores harían referencia a la categoría civilitas, que etimológicamente referiría a una condición de civilizado. Bobbio menciona la obra de Ferguson, que describe el paso de las sociedades primitivas a las sociedades evolucionadas, es una historia del progreso. La humanidad pasó y continúa pasando de un estado salvaje de los pueblos cazadores sin propiedad y sin estado, al estado de barbarie de los pueblos, que se ocupan de la agricultura e introducen los primeros gérmenes de la propiedad al estado civil, caracterizado por la institución de la propiedad, por el intercambio por el Estado. Entonces, la sociedad civil de Ferguson no lo sería porque se diferencie de la sociedad doméstica o de la sociedad natural, sino porque se contrapone a la sociedad primitiva. El sexto y último apartado se denomina el debate actual. Acá Bobbio plantea que en el debate actual la contraposición de sociedad civil y Estado continúa vigente. Menciona: es necesario hacer un esfuerzo para convencerse de que durante siglos la misma expresión fue usada para designar el conjunto de las instituciones y normas que hoy constituyen lo que se llama Estado,
y que ya nadie podría llamar sociedad civil sin correr el riesgo de que se le malentendiera por completo. Para Bobbio sería con Maquiavelo, con quien el Estado ya no podría ser considerado de ninguna manera como una forma de sociedad. Esto por el uso del concepto como el máximo poder sobre los habitantes de un territorio. Es decir, que de aquí en adelante prevalecería un entendimiento del Estado como una máquina, el entendimiento que se le da en la sociedad moderna. Así, la contraposición entre la sociedad civil y el Estado se consolida en la época moderna burguesa. El autor finaliza mencionando que en los últimos años, recordemos que este es un texto de los años 80, se ha cuestionado si la distinción entre sociedad civil y Estado tenga alguna razón de ser. Para Bobbio, este dilema continúa reflejando una situación actual, un fenómeno digno de ser estudiado. Bobbio finaliza el texto de una manera sintética entre ambas nociones, en que plantea que ninguna es irreductible a la otra. Menciona, aún prescindiendo de la consideración de que los dos procesos del Estado que se hace sociedad y de la sociedad que se hace Estado son contradictorios, los dos procesos están lejos de cumplirse y precisamente por su presencia simultánea, a pesar de ser contradictorios, no pueden llegar a su plena realización. Estos dos procesos están bien representados por las dos figuras del ciudadano participante, es decir, más asociada a la idea de sociedad, y del ciudadano protegido, más asociada a la idea de Estado, que están en conflicto entre sí, incluso en la misma persona. Bajo este espectro, la sociedad y el Estado fungen como dos momentos necesarios, separados pero contiguos, diferentes pero interdependientes, del sistema social en su complejidad y en toda su articulación. Así finalizamos la ayudantía. Les pido por favor escribirme ante cualquier duda que tengan. Muchas gracias por su atención.